Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Damos gracias que nos acompaña y sábado con sábado estudiamos nuestro cuadernito de escuela sabática. En este trimestre tenemos la serie Mis Testigos, donde hemos estado hablando y vamos a continuar hablando sobre la misión que nuestro Dios dio a la iglesia de ir y llevar el Evangelio a todas aquellas personas que necesitan de la salvación de nuestro Dios. Yo creo que a través de esta historia vamos a darnos cuenta la grande importancia que cada uno de nosotros tenemos como trabajadores del reino de nuestro Dios. Y yo creo que hemos tenido, a través de estas tres selecciones que vamos a tener, tenemos dos textos bases que nos ayudan a entender lo que nuestro Dios desea de su iglesia. Aparte de ser una iglesia que debe estar en vestiduras blancas, ¿cuál es el trabajo que cada miembro, que cada uno de nosotros debemos de realizar? Y quizá a lo mejor cuando hablamos de la misión que la iglesia debe de tener, a lo mejor nos incomoda un poco porque se trata de salir de nuestro asiento e ir a buscar a aquellas personas que necesitan de la salvación. Y los textos que hemos utilizado y que vamos a utilizar en este trimestre es, primeramente, Marcos 16:15, que dice, 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que es uno de los mandamientos de nuestro Dios que da a cada uno de nosotros como parte de ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, donde ahora dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Aquella palabra que se dio allá en Jerusalén es el eco a través de los tiempos, a través de los años, donde ahora se nos hace la invitación a cada uno de nosotros como embajadores, como esos testigos de nuestro Señor Jesucristo, a que vayamos y llevemos el Evangelio a toda criatura. También otro de los textos que tenemos a través de la lección es Hechos 1:8. Dice, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Yo creo que estas dos citas de la Biblia nos van a hacer entender a cada uno de nosotros el propósito que tenemos en esta mañana. El título de la lección, estamos a la lección número 5, se llama Una iglesia que testifica. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de los miembros que a cada uno de nosotros el Señor nos ha llamado y nos ha dado un propósito muy hermoso para cada uno de nosotros. Y vamos primeramente vamos a ver la misión que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y vamos a contemplar cómo esa misión llegó a los discípulos. Yo creo que hemos visto a través de las lecciones y vamos a recordar que hemos sido llamados con un propósito. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo, cuando llamó a los 12, les hizo el llamado. Cada uno tenía sus diferentes actividades, pero le hace un llamado para una misión. También en ese llamado que hace, quiero que sepan que empieza a transformar la vida de aquellos discípulos. De la misma manera, cuando nos habla a nosotros, cuando nos llama, quiero que sepan que también nos hace un llamado a la transformación. Cada uno de nosotros dejamos de ser aquella vieja criatura, aquel viejo hombre, y ahora somos una nueva criatura ante la presencia de nuestro Dios. Así que somos llamados. Yo creo que también cuando fuimos llamados, también se nos dio la preparación. Aquellos discípulos que nuestro Señor Jesucristo les habla, los prepara, los equipa y les llena de dones. ¿Para qué? Para el trabajo que se iba a realizar. Así que estamos viendo el llamado, estamos viendo la preparación por medio de cómo somos equipados y los dones. Y yo creo que cada uno de nosotros también se nos han dado dones. ¿Para qué? Para poder de una manera u otra cada uno de nosotros ligarnos y ser el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ya que los dones son para perfección de los santos, usted y nuestro Dios, usted y yo. Ahora también vemos algo bien importante, después de que somos llamados, de que somos preparados por medio de los dones, de cómo se nos equipa, también llega el envío, donde cada uno de nosotros somos enviados, ya que la mies es mucha y los obreros son pocos, pero cada uno de nosotros ahora se nos envía a esa misión que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros, de que vayamos y hagamos testigos. Así que pensemos en esto, esa es la misión de nuestro Dios. Y en ello hay algunos conceptos que vamos a ver en esta mañana, que es la alabanza, a la adoración y la testificación. Así que por medio de la alabanza sentimos el gozo, la alegría de que Jesucristo vino, nos rescató, nos redimió, y tenemos la adoración ahora donde por medio de la adoración que dice la palabra de nuestro Dios, dice Juan,
que el Señor anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu. Así que todo ello enfoca también a la testificación, donde queda ahora de cada uno de nosotros, después de que hemos sido redimidos, ahora testificar que nuestro Señor Jesucristo está redimiendo, está salvando almas para su reino. Así que pensando en ello, este es el concepto que vamos a tener en toda la lección. El texto base que tenemos en esta mañana se encuentra en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Y fíjense bien lo que ahora, después de que somos llamados a la hermosa palabra que llega a cada uno de nosotros, y dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. Así que ahora nos está diciendo a cada uno de nosotros de que somos esa linaje escogido. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito, porque el Señor nos ha redimido, nos ha justificado y por gracia cada uno de nosotros somos salvos. Ahora nos hace ese llamado y ese llamado nos dice que somos linaje escogido, un real sacerdocio, algo que vemos en el Antiguo Testamento que únicamente la tribu de Leví era la de los sacerdotes. Ahora cada uno de nosotros somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por nuestro Dios. ¿Cómo? Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, carísimos, hemos sido comprados por un precio muy alto. Ahora que fuimos comprados, que somos carísimos, que somos linaje escogido, quiero que sepan que ahora somos una iglesia, que por medio de esto somos una iglesia que testifica. Y mire lo que nos dice aquí Pedro al terminar el versículo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que nos ha sacado las tinieblas, nos ha traído a su luz y nos ha traído a su luz con un propósito, que anunciemos las virtudes de aquel que os ha llamado. Así que aquí estamos viendo el propósito y es donde cada uno de nosotros en esta lección vamos a entender que tenemos un propósito en nuestra vida, que no es únicamente el llamado y hasta ahí terminó, sino que hay una preparación y que hay un envío, y que nuestro Dios nos ha llamado linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido para nuestro Dios, pero también para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Así que nos ha traído con un propósito, y ese propósito es de anunciar la palabra de nuestro Dios. ¿A quién le vamos a anunciar la palabra, la buena noticia? Yo creo que a aquel que se encuentra perdido. Así que quiero que meditemos y quiero que pensemos en esta rica mañana, que tenemos un propósito muy hermoso. El reino de nuestro Dios tiene que crecer, está creciendo. La palabra salió de allá de Jerusalén por medio de aquellos 12 hombres, ha llegado a nosotros y vemos el cristianismo de qué manera ha crecido. Pero ahora tenemos un compromiso, y este compromiso es de cada uno de nosotros. Como cuerpo de Cristo, ahora tenemos ese compromiso de anunciar a las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas. Ahora tenemos primeramente tenemos el objetivo de la lección, mostrar qué tan efectivo es el testimonio en la adoración pública. Así que vamos a ver ahora el testimonio, que es algo muy hermoso que cada uno de nosotros hacemos cuando adoramos, no únicamente en el templo, sino ahora la adoración pública. Cuando estamos en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestras actividades, vamos a mostrar que por medio de nosotros, nuestras acciones, nuestra adoración, que nos ven personas de paz, de amor, de tranquilidad, de gozo, quiero que sepan que gente se va a acercar al conocimiento de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque este testimonio que damos, nuestros hechos dicen muchas de las veces más que las palabras. Así que pensando en ello, fíjense bien lo que vamos a estudiar en esta rica mañana. Primeramente vamos a aprender de qué manera el Salmo 100 es instructivo para testificar y a la vez un testigo en sí mismo. Así que vamos a utilizar el Salmo 100 para que nos ayude a cada uno de nosotros, para que nos instruya cómo debemos de testificar por medio de este hermoso salmo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. También, ¿qué más vamos a aprender? Vamos a ver en Hechos 2:41 al 47 en qué forma aquella iglesia adoraba y testificaba el nombre de nuestro Dios. Así que vamos a ver a la iglesia primitiva, qué nos enseña la iglesia primitiva sobre la adoración, sobre la alabanza y cómo testificar. ¿Para qué? Para que la iglesia de nuestro Dios crezca. Y también cómo podemos ver la relación entre la alabanza, la adoración,
con el testimonio. Así que vamos a ver la manera que es la alabanza, la manera que es la adoración y cómo se unen para ver el testimonio que como pueblo de nuestro Dios a una adoración pública, la gente nos ve y alaba a nuestro Dios. Lo vamos a relacionar con Romanos 15 y también Primera de Pedro capítulo 2. Y por último, vamos a ver cuáles son los componentes claves de adoración en el Salmo 100 y cómo son parte central de la adoración. Así que vamos a ver sus componentes y qué podemos sacar de ahí para que cada uno de nosotros sintamos la alegría ante la alabanza y ante la adoración y por medio de ello testificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos al libro de los Salmos. Ahora nos tiene una hermosa lectura. Tenemos 3 lecturas y una de ellas es el Salmo 100. Y yo creo que lo hemos cantado, yo creo que alguno de nosotros se lo sabe. Es el Salmo 100 y vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ver a una iglesia que testifique por medio de la adoración y por medio de la alabanza cómo usamos el testimonio para testificar de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense bien lo que dice el Salmo 100. Esto es lo que debe ser el cristiano. Eso es lo que debe ser la iglesia de nuestro Dios. Una iglesia que le alaba, que le adora y que se ve la alabanza porque se siente agradecida de que nuestro Dios mandó a su Hijo para rescatar nuestras vidas. Y mire lo que dice el Salmo 100. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Quiero que sepan que este Salmo 100 está hablando de la promesa que se le dio allá primeramente a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y ahora estamos viendo que está hablando hacia futuro, donde dice cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, donde ahora de cada nación, de tribu, lengua, todos iban a alabar a nuestro Dios, a reconocerle que Él es el Dios todopoderoso, a reconocerle que mandó a su Hijo para rescatar nuestras vidas. Es por ello que nuestro título es una iglesia que testifica, una iglesia que le canta a nuestro Dios. Dice cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría. Quiero que sepan que el trabajo de testificar, de hablar, de llevar la nueva noticia debe de ser algo de servir a Jehová con alegría, que no lo hagamos con tristeza. Yo creo que los salmos nos deben de llenar de gozo, llenar de alegría, servir a Jehová con alegría y venir ante su presencia con regocijo. Así que cada vez que llegamos ante la presencia de nuestro Dios debe haber ese regocijo, primeramente porque no éramos de las promesas, mas ahora ha mandado a nuestro Señor Jesucristo, y antes que éramos extranjeros, ahora somos primeramente hijos de nuestro Dios y herederos también de las promesas. Así que cuando lleguemos ante la presencia de nuestro Dios, quiero que sepan que debemos de llevar con regocijo. Y es algo bien importante cuando tú te acercas al templo, llega con alegría y llega con gozo. ¿Por qué? Porque tú reconoces que Él es el Dios de toda la tierra y que le cantamos, le adoramos porque Él salvó nuestras vidas. Gloria sea a nuestro Dios. Y sigue diciendo el verso 3 de ahí del Salmos: reconocer que Jehová, Él es Dios. Y vemos, dice que los cielos cuentan la gloria de nuestro Dios, le reconocemos. Y quiero que sepan que muchas de las veces creemos que cuando voy al templo voy a adorar a nuestro Dios y cuando se termina el servicio, se acabó la adoración a nuestro Dios. Quiero que sepan que la adoración a nuestro Dios es tanto en el templo y fuera del templo. 24/7 adoramos a nuestro Dios con nuestra vida, a la alabanza con nuestros cantos, con nuestro gozo. Reconocer que Jehová es Dios. Cuando tú reconoces que Jehová es Dios, inmediatamente llega la alegría a tu vida. Que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Sigue diciendo: reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ahora estamos viendo cómo el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ahora nos dice a cada uno de nosotros que los pueblos somos ovejas de su prado. Y dice el 4: entrar por sus puertas con acción de gracias. Así que cuando nos acercamos ante la presencia de nuestro Dios, debemos acercarnos también con acción de gracias. ¿Cuál es la acción de gracias que tenemos? Porque Él nos ha redimido, porque Él nos ha comprado y nos ha hecho ahora herederos de las promesas. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, y una vez más cantándole, dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. Alabarle y bendecir su nombre. Yo creo que
alabar a nuestro Dios una vez más. No es la alabanza únicamente en el templo. Yo creo que a veces vamos caminando, muchas de las veces cantamos, damos honra a nuestro Dios, es alabarle y bendecir su nombre. Dice el verso 5. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Aquí estamos viendo que es un Dios bueno y que para siempre es su misericordia. Es un Dios que le gusta la justicia, es un Dios que le gusta la rectitud, es bueno para con cada uno de nosotros. Y la palabra de nuestro Dios dice que amó mucho a Israel. Ahora nos ama a cada uno de nosotros. Es paciente, no quiere que nadie se pierda, sino que vengan al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Estamos viendo la alabanza, estamos viendo la adoración que cada uno de nosotros le hacemos a nuestro Dios por medio de este hermoso salmo. Le cantamos, esa es la alabanza, le adoramos que Él es el único Dios verdadero. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora veamos en el libro de Hechos, donde vemos la adoración. Ahora vamos a ver aún más, ya vimos la alabanza por medio del Salmo, ahora vamos a ver cómo adoramos a nuestro Dios y qué es lo que nuestro Dios desea, y luego vamos a mezclar la alabanza con la adoración y a testificar lo que nuestro Dios desea que cada uno de nosotros hablemos ante las gentes. Ahora vamos al libro de Hechos, capítulo 2, 41. Dice de la siguiente manera. Ahora estamos hablando de la iglesia primitiva. El Señor ha dado ese Espíritu Santo a su iglesia. Ahora su iglesia empieza a testificar, empieza a hablar y la iglesia empieza a crecer. Así que nuevamente vimos allá donde el Señor llama a uno, llama a dos, tiene a sus 12. Ahora vemos qué está pasando en el día del Pentecostés, donde la iglesia empieza a crecer, empieza a dar frutos, y donde ahora el Señor desea de la iglesia de nuestros tiempos que también testifique, que hable, que adore, que alabe, para que la iglesia crezca. Veamos lo que nos dice en Hechos 2:41 en adelante. Acuérdense que es una iglesia que testifica. Dice el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí vemos la predicación de aquel varón de nuestro Dios, aquel Pedro, donde empieza a hablar de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino, que nos redimió y que lo clavaron en aquel madero. Y dice que aquella gente inmediatamente empieza a creer en nuestro Dios. Y dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y muchos han sacado en conclusión de una manera que cuando Moisés estaba allá en el monte trayendo las tablas de la ley de nuestro Dios, y dice que cuando baja, dice que el pueblo estaba adorando a los dioses, dice que inmediatamente aquel pueblo mueren como 3,000 personas. Y ahora tenemos que en la predicación de Pedro, aquí vemos que en ese día, dice, como 3,000 personas fueron bautizadas. Así que tenemos aquí la predicación, nuevamente la testificación, y sigue diciendo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así que empieza a predicarse el evangelio, empieza a enriquecerse el reino de nuestro Dios, la palabra de nuestro Dios empieza a avanzar, empiezan a hablar aquellos hombres de tal manera que ahora ya no son 12 ni 120, ahora tenemos 3,000 personas que son añadidas al pueblo de nuestro Dios. Un reto muy grande. Ahora dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la doctrina que es algo esencial y muy importante en la vida de la iglesia. Aquí tenemos la iglesia primitiva, empieza a crecer y empieza a crecer con aquella doctrina. Dice, la comunión los unos con los otros. Y yo creo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, en esto van a conocernos, a que nos amamos los unos a los otros, que realmente somos verdaderos discípulos. Y hasta nuestros tiempos debemos de perseverar en la doctrina y también debemos de tener la comunión los unos con los otros. Eso es lo que nuestro Dios desea de su iglesia. Una iglesia que se mantiene en la doctrina, que no se aparta de lo que dice la palabra de nuestro Dios, y también que está en comunión los unos con los otros. Dice, en el partimiento del pan
y en las oraciones. Aquí tenemos una iglesia que empieza a crecer y yo creo que en nuestros tiempos debe de crecer la iglesia, debe de avanzar, y aquí tenemos una iglesia que está creciendo a pasos gigantescos y dice en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que era una iglesia que estaba creciendo de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Todo lo tenían en común, y sigue siendo el 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Así que los apóstoles dando el ejemplo, y muchas señales, muchas cosas eran hechas. ¿Por qué? Porque la iglesia había entendido el propósito, fue llamado, ahora vemos que tienen su llamado, ahora están siendo preparados. ¿Para qué? Para que hagan el envío, lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles. Y dice el 44. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí vemos una iglesia que crece, una iglesia que camina unida, una iglesia que vive de acuerdo a la doctrina de los apóstoles. Y eso es lo que alcanza hasta nosotros, de que también tenemos que ser una iglesia unida, una iglesia que nos preocupamos los unos por los otros. Dice el 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Aquí tenemos la función del templo, donde se reunían, donde iban al templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, en sencillez de corazón, alabando a Dios. Y estamos viendo la alabanza, estamos viendo la adoración, donde este pueblo reconoce únicamente a nuestro Dios como el Dios verdadero. Vemos la alabanza a nuestro Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Así que el pueblo estaba viendo exactamente la actitud o la manera en que se portaba aquella iglesia primitiva, y aquella iglesia todos lo tenían en común, de tal manera que la gente que estaba alrededor de ellos, o la gente que aún no se había añadido a la iglesia, quiero que sepan que de una manera era una envidia pertenecer a este grupo, y el Señor añadía a la iglesia a todos los que debían de ser salvos. Así es lo que dice el terminar del 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A qué condición? De que la iglesia tenía sus dones, a que la iglesia predicaba, que la iglesia había unidad, y esto hacía que la iglesia creciera. A lo mejor podemos pensar, si nuestra iglesia no está creciendo, a lo mejor no tenemos estas virtudes que debemos de tener. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca. O no estamos haciendo cada uno de nosotros el trabajo que tenemos que hacer. Ahora veamos Romanos. Veamos el libro de Romanos capítulo 15. Y vamos a ver qué nos enseña Romanos. Acuérdense que estamos hablando de la iglesia que testifica. Romanos capítulo 15. Dice la palabra de nuestro Dios, Romanos 15:7. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Así que quiero que sepan que Él nos recibe. Bien podía rechazarnos, mas sin embargo nos recibe, nos hace nueva criatura, nos da nueva identidad y nos hace herederos de las promesas. Dice, así como Cristo nos ha recibido para gloria de nuestro Dios. Dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Así que se le hicieron promesas allá a los padres, viene nuestro Señor Jesucristo, confirma. Ahora, ¿cuál es una de las promesas que se confirman? Dice el versículo 9. Y para que los gentiles, así que estamos viendo aquella promesa que se dio a nuestros padres, ahora se cumple, dice, para que los gentiles glorifiquen a nuestro Dios. Así que gloria sea nuestro Dios, que cada uno de nosotros ahora Dios ha visto en bien a los gentiles para que vengan y le adoren, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Y una vez más se va al Antiguo Testamento, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Así que ahora nos da la oportunidad a nosotros como gentiles, ¿de qué? De venir ante las promesas. ¿Para qué? Para que le sirvamos y seamos parte de ese reino que nuestro Dios vino a preparar para con cada uno de nosotros. Ahora veamos lo que dice el verso 13.
Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer. Así que ahora, por medio de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, nos llena de gozo, nos llena de paz, para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gloria sea nuestro Dios. Ahora la iglesia está equipada, ahora el Señor nos ha redimido, ahora nos hemos dado cuenta que el Señor se ha acercado a nosotros, haciendo nosotros enemigos de nuestro Dios, ahora nos hace amigos. Ahora como iglesia tenemos que testificar, y es una iglesia que testifica, una iglesia que avanza y que va avanzando hablando la buena noticia. Y yo creo que eso es algo que le agrada a nuestro Dios. La semana pasada mencionábamos que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Con un pecador, ahora imagínense cuando se bautizaron aquellos 3,000 personas, qué alegría. Ahora también queda de cada uno de nosotros. Yo creo que los discípulos, cada uno de ellos como apóstoles, cada uno de ellos hizo su trabajo para engrandecer el reino de nuestro Dios. Ahora nos toca a cada uno de nosotros llevar la buena noticia, a llevar la palabra de nuestro Dios, para que el reino de nuestro Dios siga creciendo y demos la honra y gloria a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque somos una iglesia que testifica. Ahora vayamos nuevamente al Salmo 100. Vamos a ver algunas preguntas. Dice el libro de los Salmos capítulo 100, y fíjense bien lo que dice. La primera pregunta: ¿de qué manera el Salmo 100 es instructivo para testificar y a la vez un testigo en sí mismo? Así que vamos a ver cómo el Salmo 100 nos instruye para testificar. Y quiero que sepan que testificar está por medio de nuestras acciones, nuestra alabanza, nuestra adoración. Muchas de las veces todavía ni siquiera hablamos a otra persona, todavía ni siquiera testificamos a otra persona, pero ellos ya vieron los hechos, nuestra alabanza, nos ven que estamos cantando. Y el Salmo 100 nos ayuda a cada uno de nosotros, nos instruye para testificar y a la vez cómo ese Salmo es un testigo en sí mismo. Vayamos al Salmo 100 nuevamente. Dice el 101, dice, fíjense bien, ¿sí? Y nuevamente recuerde cómo es instructivo, cómo nos instruye para testificar. Primeramente dice: cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Así que nos está dando la instrucción de que todos tenemos que cantarle a nuestro Dios, servir a Jehová con alegría y venir ante su presencia con regocijo. Así que nos está preparando que nos lleguemos ante su presencia como congregación, como personas, y que vengamos ante la presencia de nuestro Dios. Ahora, venir ante su presencia con regocijo. Cuando tú vienes a la presencia de nuestro Dios, prepárate, porque tienes que venir con alegría y con gozo. Nos sigue diciendo: reconocer que Jehová, Él es nuestro Dios. Así que nos está instruyendo a que reconozcamos que Jehová, nuestro Dios, es todopoderoso y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Fuimos criados para adorar a nuestro Dios, para tener esa adoración, para tener ese compromiso, esa intimidad con nuestro Dios. Y dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Yo creo que muchas de las veces creemos que nosotros somos Dios, mas sin embargo tenemos un Dios que nos hizo y debemos de alabarle. ¿Por qué? Especialmente porque Él nos hizo. Dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado, entrad por sus puertas con alegría y con acción de gracias. Gloria sea a nuestro Dios, que nos hace la invitación y nos da este patrón a seguir, de que le reconozcamos y que le cantemos a nuestro Dios. Veamos lo que dice la pregunta ahora número 2. ¿En qué forma Hechos 2, 41 al 47 presenta a una iglesia que adora y que testifica? Yo creo que el Señor busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu de verdad. La adoración, tenemos paz, tenemos tranquilidad. La adoración es una actitud del Espíritu. Ha depositado en cada uno de nosotros, dice que somos morada del templo, somos morada del Espíritu Santo, donde ahora cada uno de nosotros ya no vivimos conforme a los deseos de la carne, sino ahora conforme a los deseos del Espíritu. Adoramos a nuestro Dios en espíritu y debemos adorarle en espíritu y en verdad. Ahora tenemos que presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ahora vemos cómo esta iglesia se prepara para adorar a nuestro Dios y para testificar
el nombre de nuestro Dios. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, Hechos 2:41, y se añadieron aquel día más o menos como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, aquí estamos la adoración, y en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice el 43. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Estamos viendo ahora a lo que estaba sucediendo, lo que se estaba mirando y lo que la gente de alrededor estaba observando de aquella iglesia primitiva. Quiero que sepan que muchos de ellos observaron cómo caminaba la iglesia. Dice, y todos los que habían creído estaban juntos, estaban unánimes y tenían todas las cosas en común. Y dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según las necesidades que cada uno tenía. Y el que se me hace muy hermoso es el verso 46 y 47, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Si estamos viendo aquí la adoración, esta iglesia que sirve a nuestro Dios, esta iglesia que tiene ese gozo, esta iglesia que tiene la paz, que tiene la alegría y que alaba a nuestro Dios, y todo esto está siendo visto por toda la gente. Dice, en el partimiento del pan, dice, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y dice el 47, alabando a Dios. Una iglesia que alababa, que adoraba a nuestro Dios y teniendo fervor con todo el pueblo. El pueblo miraba lo que estaba sucediendo con la iglesia, estaba testificando, no únicamente hablando, sino por sus acciones, por lo que el pueblo miraba, una iglesia que tenía paz, una iglesia que tenía unidad. Y quiero que sepan que esto es parte de llevar el mensaje a otras personas. Qué triste muchas de las veces que se puede acercar una persona a uno y le dice, ¿sabes qué? Hablan muy bonito, pero sus acciones no son tan buenas. Eso es algo triste. Aquí tenemos una iglesia que sus acciones son buenas y también sus palabras son hermosas. Una iglesia que trabaja y que camina unida y que dice la palabra de nuestro Dios, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A veces es triste cuando vemos entre la iglesia que alguien discute con alguien. ¿Por qué? Porque debemos de caminar unidos en tranquilidad, en paz, para que la gente vea, porque quiero que sepan que somos mirados por mucha gente, y de esa manera van a venir o a alabar a nuestro Dios o decir, yo no quiero nada con ustedes. Dice también la otra pregunta, ¿cómo podemos ver la relación? La pregunta número 3, ¿cómo podemos ver la relación entre la alabanza y la adoración con el testimonio? Y tenemos Romanos y tenemos Primera de Pedro. Y vamos a ver primeramente el libro de Romanos. Vamos a ver aquí a la alabanza donde le cantamos, donde nos sentimos alegres. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha redimido, porque el Señor ha salvado nuestras vidas. ¿Cómo le adoramos a nuestro Dios en espíritu y en verdad? Donde los frutos del espíritu llegan a nuestras vidas y empezamos a adorar a nuestro Dios, donde vivimos una vida de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, donde ya no vivimos en el mundo, estamos en el mundo, mas sin embargo ya no hacemos todo lo que el mundo hace. Se va a la idolatría, se va a las borracheras. Ahora nos dice que seamos vestidos del poder del Espíritu Santo. Y dice Romanos 15:9. Dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Ahora da la oportunidad, te está dando la oportunidad a ti como gentil, a mí, ¿para qué? Para que glorifiquemos a nuestro Dios. Y cuando nosotros glorifiquemos a nuestro Dios, la gente de alrededor se va a dar cuenta y también ellos van a venir a glorificar el nombre de nuestro Dios. Eso es parte, esa es la iglesia que testifica, una iglesia que vive conforme a la doctrina, una iglesia que se preocupa por el vecindario, una iglesia que siempre está alerta para hacer oración por las necesidades. Nos damos cuenta que el vecino tiene una enfermedad, inmediatamente o él viene y pide que oremos por él, o nosotros vamos y oramos por él. Esa es la testificación que la iglesia debe de hacer. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Gloria sea
a nuestro Dios. Y mire lo que nos dice a Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza nos llene de gozo. Tenemos la alabanza, tenemos la adoración, el Señor nos llena de gozo, el Señor nos llena de paz, el Señor nos acompaña, y cuando nos acompaña quiero que sepan que nos convertimos en cristianos que siempre estamos en alegría. Aún cuando nuestro día es difícil, tenemos toda la confianza en nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, Filipenses 4:13, yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Aún cuando tenemos un día difícil, aún cuando todo se ve oscuro, quiero que sepan que el cristiano confía en nuestro Dios, tiene esa paz, tiene esa tranquilidad, porque somos una iglesia que testifica la palabra de nuestro Dios. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo tiene una función muy grande en la testificación como iglesia de cada uno de nosotros. Así que pensemos que cada uno de nosotros somos llenos de ese poder del Espíritu Santo. Se nos han dado dones, ¿para qué? Para la perfección de los santos y para poder llevar el mensaje a aquellas personas que están perdidas. Dice también, Pedro nos da una recomendación y nos alienta, nos ayuda, y nos dice en primera de Pedro 2:9 y 10, mas vosotros sois linajes escogidos. Siéntase privilegiado de que el Señor le ha llamado para que usted le alabe, teniendo a ángeles, querufines, serafines que le adoren. Quiero que sepan que le ha hecho el llamado a usted y le ha llamado linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie, y quiero que sepa que aquí está la clave, para que anunciéis las virtudes, para que llevemos la buena noticia. Y dijo aquel Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio? Yo creo que vamos a irnos en pasos, y hasta ahorita una de las maneras de llevar el Evangelio es cuando adoramos a Dios, cuando alabamos a nuestro Dios y nuestros vecinos, nuestros amigos nos observan. Estamos predicando por medio de las acciones que hacemos cada uno de nosotros. Nos ven que hacemos acciones malas, no van a querer venir a adorar a nuestro Dios. Hacemos acciones buenas, inmediatamente por medio de ellas estamos testificando que somos una iglesia, o que somos la iglesia de nuestro Dios. Y sigue diciendo el 10, vosotros que en nuestro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de nuestro Dios. Una vez nos recuerda Pedro de que no éramos pueblo, pero por la misericordia de nuestro Dios, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado la misericordia de nuestro Dios. Gloria sea a nuestro Dios que nos ha dado esa misericordia. Ahora somos un pueblo que le alaba, somos un pueblo que le adora, y por medio de la alabanza y por medio de la adoración, ahora cada uno de nosotros nos damos cuenta que podemos testificar, o que estamos testificando con las acciones que hacemos. Dice la pregunta número 4. Volviendo al Salmo 100, dice el Salmo 100, yo creo que ya lo hemos leído 2 veces, pero ahora nos dice que cuáles son los componentes claves de adoración en el Salmo 100. Y vamos a ver los componentes. Primeramente, cuando leímos el Salmo 100, que nos damos cuenta, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, nos damos cuenta de algo maravilloso. ¿Cuáles son los componentes? Primeramente, el componente es el gozo, la alegría, la paz, una acción de gracias y una alabanza en congregación. ¿Sí estamos viendo? El Salmo 100 nos da estos componentes. Que te acerques a Dios con gozo, con alegría, que tengas esta paz, que te acerques a Él en acción de gracias, alabanza en congregación. Estos son los componentes que nos ayudan a cada uno de nosotros a tener una buena alabanza, una buena adoración a nuestro Dios. ¿Para qué? Para que cuando testifiquemos inmediatamente nos sentimos en paz, en tranquilidad, que estamos haciendo la obra de nuestro Dios. El mensaje humilde muestra a nuestro bondadoso y misericordioso fiel Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, que le damos la honra, que le cantamos, que nos acercamos a Él, ya que es el camino, la verdad y la vida para poder llegar
a nuestro Dios. Así que la invitación se le hace a todas las naciones a que vengan y adoren a nuestro Dios. La pregunta número 5. Dice, ¿había pensado usted alguna vez en la adoración como una forma de testimonio? Quizá a lo mejor es muy personal, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero nos damos cuenta que cuando adoramos a nuestro Dios, cuando alabamos a nuestro Dios en público, quiero que sepan que la gente observa las acciones que hacemos cada uno de nosotros y por ello vienen y glorifican a nuestro Dios. ¿Ha cambiado esta lección su perspectiva? Yo creo que muchas de las veces, de acuerdo a la lección que tenemos hoy en día, creemos que primero es llevar la palabra. Yo creo que primero es cambiar nuestras acciones a que sean acciones positivas para cuando llevemos la palabra de nuestro Dios va a tener efecto, va a tener mejores resultados. Tenemos la última. Dice, ¿por qué al invitar a un amigo a la iglesia es una forma simple y efectiva de testificar? Yo creo que si invitamos a una persona a la iglesia es porque le invitamos, porque le hablamos, porque vio nuestra conducta, porque vio nuestra adoración, porque vio nuestra alabanza y decidió acercarse a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una manera de llevar la buena noticia al mundo para que ellos conozcan que hay un Salvador que viene y rescata a nuestra vida. Yo espero en esta rica mañana a que seas una persona a que el Señor te ha llamado, que el Señor te ha preparado y ahora te ha enviado para que le adores, para que le alabes y para que el mundo vea que por medio de las acciones que hace la iglesia o que haces tú, vengan y alaben a nuestro Dios. Si esta escuela ha sido de bendición para tu vida, te hago la invitación a que compartas con miembros de la iglesia, con amigos, para que juntamente también ellos reciban la bendición. En esta rica mañana, que el Señor te bendiga. Y recuerda, somos una iglesia que testifica.